En el siguiente vídeo vamos a ver las ventajas de la herramienta Abrir con. Está claro que todos conocemos el hacer doble clic para poder ejecutar un programa, para poder abrir una carpeta. En definitiva, es la típica acción cuando queremos ejecutar. Pero ¿qué pasa si al hacer doble clic se nos abre un programa y nosotros queremos abrir ese archivo con otro programa? Está claro que hay determinados archivos que son compatibles con varias herramientas, pero Windows asocia el doble clic a una herramienta en particular. Por ejemplo, cuando hacemos doble clic en una foto, se abre el visor de imágenes. Pero ¿qué pasa si yo quisiera que se abriera Photoshop o que se abriera Paint o cualquier otro programa de diseño gráfico? Vamos a hacer un ejemplo, en este caso con un archivo creado en bloc de notas. Nosotros tenemos aquí nuestro texto de prueba, que es un archivo creado en bloc de notas, extensión TXT. Tengo las extensiones a la vista. Si no sabéis cómo ver las extensiones de los archivos, tenemos un vídeo en el canal para mostraros cómo poner a la vista las extensiones y de esa manera podéis acceder visualmente con cada tipo de extensión directamente en el nombre, la tenéis tanto a la vista que ya sabéis de qué tipo de archivo estamos hablando. Entonces, en este archivo que está creado con el bloc de notas, como decíamos, si yo hago doble clic, se me abre el bloc de notas. Pero yo no quiero hacer el doble clic y quiero que se abra con otro programa. O no, solo quiero ahora abrirlo. Entonces vamos a ver las dos opciones. Vamos a ver la opción de cambiar el doble clic y vamos a ver la opción de que solo pase una vez. Para ello es tan sencillo como hacer clic con el secundario y utilizar la herramienta Abrir con. Si yo le doy a Abrir con en el desplegable, veo los distintos programas que de alguna manera están configurados, que de alguna manera Windows también entiende que son aptos, pero ¿qué pasa si yo no encuentro el programa que quiero en esta pequeña lista? Le doy a elegir otra aplicación. Al decirle esto, se me abre un cuadro donde yo podré elegir los archivos o en más aplicaciones, ver muchas más y en todo caso buscar la aplicación en el equipo de tal manera que se me abre el explorador y yo, sobre todo en archivos de programa o en otras rutas, localizaría el programa de turno. En este caso no es necesario porque las opciones que tengo son las que necesito. ¿Qué pasa si escojo alguna de estas opciones? Por ejemplo, quiero abrir el bloc de notas, pero lo quiero abrir directamente desde LibreOffice. Le doy y automáticamente el contenido se me abre desde LibreOffice teniendo acceso a todas las herramientas. Cualquier modificación que haga, vamos a hacer una modificación aquí, por ejemplo, el gran vídeo, si yo le doy a guardar, me dice, mira, que si lo guardas en el formato que tú estabas trabajando o en el formato que tengo yo. Como yo quiero que siga trabajando en el formato antiguo, le digo usar este formato de texto, cierro, ¿y qué pasa si lo vuelvo a abrir con el bloc de notas? Aquí tengo el cambio. Si lo hubiera guardado con la extensión de LibreOffice, lógicamente lo que pasaría es que tendría dos archivos, el texto de prueba TXT y el otro. Vamos a probar también abrirlo con Word. Le repito la opción, abrir con, le doy a Word. Y aquí tengo a Word trabajando, que me hace una pequeña pregunta relacionada con el formato, le doy a aceptar y aquí tengo el contenido. Y lo mismo, el gran vídeo que me gusta. Vamos a hacer aquí una modificación. ¿Vale? Le doy a guardar y él me hace la misma pregunta. Me dice, texto de tal, ¿quiere guardarlo? Diga sí. Para conservar el formato, seleccione no y guarde una copia con el formato de Word. Si yo le digo que no, tengo que hacer un guardar como, elegir, pero como le digo que sí, lo que está haciendo sigue guardándolo en el formato original. Está claro que esto es interesante porque me permite elegir para una ocasión un programa en particular, abrirlo, trabajar con él. Si quiero, puedo decirle guardar como y guardarlo de otra manera, con la extensión, por ejemplo, aquí del formato RTF, que es el formato del WordPad. Pero ¿qué pasa si yo quiero hacer doble clic y que ya no sea el bloc de notas? Ya no me apetece trabajar con el bloc de notas. Quiero que los TXT, los archivos típicos de bloc de notas, quiero que se abran siempre con WordPad. Pues nada, repito la operación. Botón secundario, abrir con. Esta vez no escojo ninguna de las opciones, sino que le digo elegir. Y al elegir, escojo WordPad.
Pero entonces, ¿qué diferencia hay con la de antes? La diferencia está en que antes de decirle aceptar, que sería lo mismo que haber hecho lo que hemos hecho antes, le digo usar siempre. De esta manera, cuando yo le doy a aceptar, una de las cosas que voy a ver es que me cambia el icono. Ya no está el icono de bloc de notas. Tiene un icono asociado al WordPad. Y cada vez que le hago doble clic, se me abre el WordPad. Y cada vez que hago cambios, le digo guardar, cierro. Y ahora, ¿qué pasa si le digo abrir con el bloc de notas? Que aquí vemos los cambios. En definitiva, abrir con es una herramienta bastante interesante, me permite poder elegir una o para siempre jamás con qué programa voy a utilizar el doble clic y en ese sentido tengo opciones de escoger si quiero trabajar siempre con el mismo programa o quiero trabajar según me dé la gana con una alternativa. Muy importante, si elijo otra aplicación y elijo algo que sea incompatible, por ejemplo voy a elegir aquí Photoshop, pues lógicamente me va a decir Nanay de la China. Esto no es una imagen y por lo tanto él no sabe, no entiende el concepto y por lo tanto no me lo abre. Entonces, mucho cuidado en el abrir con, elegir aplicaciones, según las voy escogiendo se van quedando aquí, elegir aplicaciones en este caso que no sean compatibles. Si tenemos claro de qué va la extensión, tenemos un montón de programas compatibles, pero hay que tener claro ese conocimiento. Tipo de extensión, tipo de programa compatible con dicha extensión. Hemos hecho el ejemplo con el TXT y tanto los procesadores de texto como el bloc de notas permiten trabajar con la extensión TXT. Lo hemos comprobado con LibreOffice, con su Write, con Word y con WordPad. En este vídeo hemos hablado de la herramienta Abrir con. Hemos visto que es una opción muy interesante para salirnos del círculo vicioso de doble clic y un archivo se abre con un determinado programa. Esta ruptura la podemos hacer de forma parcial o la podemos hacer de forma total. Para ello, lo primero que hemos hecho es localizar dónde está el abrir con. Hemos visto que es con botón secundario sobre el archivo en cuestión. Hay que entender que es una alternativa al doble clic en el sentido de que durante un rato, es decir, en una ocasión en particular o siempre que me apetezca mientras sea algo puntual, puedo elegir un programa alternativo. También hemos visto que puedo modificar el comportamiento del doble clic, convertir eso que iba a ser algo momentáneo en algo definitivo. Cuidado, definitivo entre comillas, porque como luego vimos, eso se puede volver para atrás. Entonces, lo que está claro es que el abrir con me permite un cambio puntual, abrir por ejemplo, como vimos, un TXT con otro programa tipo el Word, el Write o el WordPad y si quisiera podía hacer esa modificación de forma, como digo, más definitiva para que el doble clic sea siempre abriéndolo, en este caso hicimos el ejemplo con WordPad. Es muy importante y vimos la importancia, valga la redundancia, de entender que una extensión no es compatible con todos los programas. Por lo tanto, cuando le dijimos al TXT que se fuera a abrir con el Photoshop, lo que pasó fue que Photoshop, tratando de abrir el documento, lo que nos dijo es que había un error y que esa foto o esa foto estaba errónea o que directamente el archivo estaba corrompido o, como nosotros sabemos, un TXT nunca podrá ser abierto por un Photoshop. Por lo tanto, el concepto extensión tenemos que dominarlo bastante y tenemos que ser conscientes de qué programas son compatibles con dicha extensión. Está claro que TXT es compatible con todos los procesadores de texto. Como dijimos, los cambios son reversibles. Si yo abro con WordPad todos los TXT porque me es más cómodo y de repente decido que eso quiero que vuelva a la idea de que sea el bloc de notas el que sea el doble clic, basta con repetir el mismo procedimiento de abrir con y elegir un programa alternativo, que en este caso es el que viene por defecto, el bloc de notas. Recordemos también que cuando yo al abrir con le digo que haga un cambio en el doble clic, a partir de ese momento el icono que representa al archivo será el del programa que hayamos elegido como dominante. Cuando hicimos el cambio del TXT pasó de tener el típico icono de bloc de notas con el folio y las rayitas a tener el icono del WordPad. Espero que con este vídeo esta herramienta te pueda ser útil y le puedas sacar el máximo partido.